bien sirven en ese ministerio. Antes de comenzar, si tiene su Biblia, la puedo buscar en el capítulo de Hechos, capítulo 2, y estoy haciendo un par en la serie que habíamos comenzado, el Sermón del Monte, y le había titulado Viviendo en las Alturas, porque estamos celebrando hoy el día de Pentecostés y estuvimos orando por 50 días en nuestro devocional diario como grupo, 50 días de oración hasta el domingo de Pentecostés. Y cuando hablamos de Pentecostés, muchos pensamos en pentecostalismo, pensamos en otras cosas, pero a veces me pregunto si los cristianos, obviamente no los de Arwa, si los cristianos leen la Biblia, porque si vamos a ver en el capítulo de Hechos, capítulo 2 hoy en día, vamos a ver claramente a qué se está refiriendo con lo que ocurre particularmente ese día. Y ese día obviamente pues marca dos cosas. Primeramente era la celebración de la liberación del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Pero también no es casualidad que había pasado casi 10 días donde ya Jesús le había dicho a sus discípulos que esperaban a que llegara ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso se culmina más o menos 50 días después de su resurrección. Están celebrando y como estaban celebrando, básicamente estaba llena Jerusalén completamente de todas partes de lo que se puede llamar del mundo, de aquel mundo, allí. Y por eso vamos a entender lo que está ocurriendo y lo que ocurre en este evento. Hay tres cosas que quiero compartir. Primeramente, las señales de la llegada del Espíritu Santo. Suceden tres cosas. Primeramente, esto fue un acto profético e histórico, por lo cual, basado en este pasaje, los teólogos que estudian la Biblia, usted no puede crear una doctrina. Cuando digo no puede crear una doctrina, es que usted no puede tomar estos versículos y construir una creencia basada en esta doctrina. Ejemplo, si usted lee el libro de Job, cuando los amigos de Job fueron a hablar con él, los amigos de Job, no eran tan amigos de Job básicamente, estaban predicándole a Job el evangelio de prosperidad, para que vea que tan viejo estaba. ¿Qué es el evangelio de prosperidad? Si tú obedeces a Dios y haces todo como Dios manda, todo te va a salir bien. Por lo cual lo que te está ocurriendo a ti es que es porque tienes pecado en tu vida. Sin embargo, tenemos a Job 1 donde decía que Job era el hombre que más santo. No tenía nada que ver con su con su espiritualidad, al contrario. Era el hombre que más santo. Tenemos que tener cuidado porque entonces si sacamos doctrina simplemente de un versículo bíblico porque alguien lo dijo o lo que está ocurriendo, asegúrese que no sea un acto histórico, no una enseñanza doctrinal. Pero hay dos cosas que quiero que veamos al final. Vamos a ver por qué esto es algo que primeramente fue profético, que fue un evento histórico a ocurrir. No es algo que ocurre todos los domingos, ni todos los meses. Porque simplemente un evento profético que en el libro de Joel lo dice. Bien importante nuevamente. ¿Por qué? Porque nuevamente Mateo 18, otro buen ejemplo donde sacamos la doctrina del catolicismo. Excuse me si es católico. Donde ahí sacan de Mateo 18, donde Pedro viene a ser el papa de la iglesia porque sacan un versículo fuera de contexto diciendo sobre esta roca edificaré, que es mi iglesia. Y lo que se está hablando ahí, la roca, ¿de qué está hablando? La roca es ¿quién? Es Cristo en la roca, no Pedro en la roca. Y si la traducción en el griego hubieran entendido que se estaba refiriendo a la roca angular, que es la de Cristo Jesús, y Pedro significa piedras, que es roquitas. Hoy en día está aún más fácil. Yo no tengo ni que explicarlo. Cuando lo leamos vamos a entender realmente qué es lo que está ocurriendo aquí y por qué hoy día tanta confusión. Primero, sonido del viento, the sound of wind. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué sucede? Tenemos que tener cuidado porque a veces cuando tomamos esto, que vino un viento, nos dejamos llevar muchas veces por nuestras emociones y nuestros sentimientos
a achacar eso a algo del Espíritu Santo o a algo de Dios. Digo esto porque, créanlo, una vez le pregunté a alguien y le pregunto, si tú mueres hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? Dice, pues yo voy para el cielo. Y dice, ¿cómo tú lo sabes? Porque un día yo le entregué mi vida a Cristo. ¿Cómo sé que tú le entregaste tu vida a Cristo? Y la persona me dice, porque un día yo estaba en la iglesia, levanté las manos y sentí un viento en mi espalda. Estoy hablando en serio. Y tú lo dices de seriedad. Y yo me pregunto, Dios mío, que no haya sido que prendieron el abanico de atrás. O que abrieron una ventana. Porque la convicción no viene por un sentimiento. La convicción viene por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es una persona, no es un fuego, no es un viento, es una persona de la Trinidad. Entonces, cuando entendemos esto, empezamos a entender, que es la tercera persona de la Trinidad, que más adelante mismo nos dice cómo Él trabaja. Mira el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Aquí vemos a Dios Padre, que envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, es enterrado, es resucitado. Nos promete entonces la venida del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios trayendo convicción, ¿quién? ¿Al corazón de quién? De ellos. No es un sentimiento, no es una emoción, es simplemente la persona de Dios trabajando y hablando en el corazón de alguien. Versículo 3 dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Nuevamente, a veces estamos buscando como cosas externas, como milagros externos, como algo que venga para ver la mano de Dios. Y siempre he dicho esto, algo que es sobrenatural es algo que no es ¿qué? Natural. Natural es cualquier cosa que vaya en contra de nuestra naturaleza. Y es lo más sobrenatural que puede ocurrir en nuestras vidas es el cambio interno que cambia a una persona de ex drogadicto, de ex prostituta, de ex alcohólico a una persona que sirve y predica la palabra de Dios. Eso es sobrenatural. A alguien que es airado, que era iracundo, que era un asesino, a venir a ser alguien que es compasivo. Eso es sobrenatural. Sobrenatural no es que los dientes te cambian de color o eso no es sobrenatural. Sobrenatural es el trabajo que Dios hace en el interior de quién, de la persona. Por eso cuando venían a buscar señales de quién, enséñanos señales para ver si es Dios. No, tú sigues y vas a ver señales entonces de quién, de Dios. Dicen, y lo que es triste es que cuando hablamos del tema de lenguas, no es una señal de salvación. ¿De dónde sacaron eso? Ni entienden el mismo tema de las lenguas. Que no es señal de salvación. Mira lo que el mismo 1 Corintios 12 dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, pero a todas estas cosas le hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto no es ninguna señal de salvación, porque el mismo palabra dice que a algunos le dio el don de ¿qué? De lenguas, y a otros ¿qué? Y a otros no. No lo digan porque yo le digo, el pastor dijo esto, no. Usted léalo, usted tome 1 Corintios 12, 13 y 14. Léalo y usted hace un experto en este tema. No tiene que buscarlo ni en el griego. Está ahí escrito, está bien claro cómo se manifiesta. Y aquí está hablando básicamente de idiomas. Aquí no está hablando de ningún idioma celestial. En ningún momento menciona aquí ningún idioma celestial. El mismo pasaje lo explica.
Miren el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. En otras palabras, estaban hablando otras lenguas, otros idiomas. Miren lo que dice el próximo pasaje. Porque es el resultado primordial de lo que está ocurriendo aquí. Si el Espíritu Santo no vino para que tú te sientas mejor. Para que tú tengas un worship party, básicamente. ¿Cuál es la razón del Espíritu Santo que vino? Está en Hechos 1.8. ¿Qué dice Hechos 1.8? ¿Y vendrá sobre nosotros qué? Poder, ¿verdad? ¿Y me serán qué? Testigos. ¿Sabes lo que la palabra testigo significa, verdad? ¿Qué significa? ¿Ah? Mártir. Mártir. O sea, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que quiere testificar de quién, de Cristo. Esa es la razón primordial del Espíritu Santo, la venida. Va a dar poder para entonces vivir para Él. Dice, escucharon en sus propias lenguas, hearing the gospel, el evangelio, porque es compartir el evangelio. Esa es la razón por la cual Dios nos dejó aquí en la tierra. Si fuera la razón de que tuviéramos una celebración y una explosión de alabar al Señor, ¿por qué entonces no nos lleva al cielo? Si esa es la razón primordial. Porque allí vamos a estar alabando gloria y alabando a Él por eternidad con sus ángeles. Él nos dejó aquí en la tierra para ser ¿qué? Testigos. Sí, la explosión puede ocurrir los domingos, pero es basado en lo que ocurre de lunes a sábado. El mismo pasaje lo explica. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La traducción en el griego aquí es su propio idioma. La razón por qué estaban, pero vamos a traducirlo hoy en día, ¿qué hace este ruso hablando español? ¿Qué hace este cubano hablando francés? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces se maravillaban, porque la razón primordial no es para exponer el evangelio y el poder del evangelio. Es la gran comisión, ir por todo el mundo que predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. No era para escuchar lenguajes que la gente no entiende, especialmente los que no conocen de Cristo. El mismo capítulo 12 de Corintios lo dice claramente, pero 14. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo básicamente, si lee todo el capítulo, está regañando a la iglesia porque están abusando supuestamente de este don. Lo están usando incorrectamente y está siendo abusado. Y entonces le explica cómo esto se puede entonces manifestar en la iglesia. Y sin embargo es para que el mundo entero escuche el evangelio en su propio idioma. A lo mejor, y esto es otro tema, porque el tema de hoy no es necesariamente el de lenguas, pero mi hijo donde va a ir en el sur de Asia, él tiene que aprender el idioma de allá. Él tiene que aprender el idioma de allá. Y sí, ¿por qué Dios no le dio al Dios de lengua? Porque ese es otro mensaje. Dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo podemos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de ¿quién? De Dios. ¿Usted pudo contar cuántas naciones hay? ¿O cuántos idiomas hay ahí? ¿Está viendo entonces? Toda esta gente está hablando, por eso estaban recibiendo el mensaje de Dios. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Por eso diezmamos, por eso damos, para expandir el evangelio, no solamente en Tampa, en Florida, en Estados Unidos y en todas partes del mundo.
Esa es la razón primordial de la llenura del Espíritu Santo. No es para un gozo interno. Eso es parte de servirle a Él. Ambos mandatos nos llevan a llevar ¿qué? Su palabra. Pero siempre, como siempre dice, estaban atónitos y perplejos. Confused and disturbed. Diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Pero lo dice Romanos ya, que no todos van a creer. No todos, lo dice así, tenemos que ir, alguien tiene que ir. Bendito los pies de aquel que lleve el evangelio. No todos creerán. En este caso otros se van a burlar. No es fácil ir a lugares como España básicamente a llevar el evangelio en las calles, a menos que sea como Orlando que se le iba atrás a las personas. Milagro que no llamaron a la policía porque no solamente le entregó un tratado, sino los acompañaba haciendo ejercicio. Yo creo que le estaba haciendo ejercicio, hablando a las personas, llevando el evangelio en otras partes del mundo. Gloria a Dios que hablamos nosotros entonces que español. Pero hay otros que se van a ¿qué? Que se van a burlar. Que decían, ¿están estos borrachos? Y el pasaje lo explica básicamente porque sentido común, decía, son las 9 de la mañana. ¿Quién bebe a las 9 de la mañana? ¿Sabe por qué? Porque el evangelio confronta y confunde. La única religión que la gente detesta en el mundo hoy en día es el cristianismo. Usted no ve a nadie en las noticias, en los noticieros, hablando mal de los musulmanes ni de Mohammed. Nosotros somos los odiosos. Esa religión detesta a los homosexuales. Estoy hablando que si tu hijo es homosexual, te lo pueden matar. Y si tu hija no es virgen, la pueden matar. Pero no los tocan a ellos. Nosotros somos los ¿quién? We're the haters. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo dijo en Juan 17. Si me odiaron a mí, al Cristo mismo que vino y lo que hizo fue hacer milagros y dio su vida por ellos, por nosotros. Entonces, ¿qué más nosotros podemos esperar de quién? Del mundo. El ataque es contra Cristo, no es contra nosotros. Es con el mensaje que estamos llevando. Porque el evangelio confronta. Por alguna razón estaba buscando para nuestra reunión anual que la tenemos ahora en New Orleans en 2 semanas con referente a la convención Bautista del Sur, y entonces empecé a googlear y dice que somos raros y usó otra palabra, no me acuerdo la palabra que fue, y cuando yo puse, ¿qué significa raro? Porque nosotros decimos y creemos que solamente hay un camino al cielo que es Cristo. That's why we're weird. I guess we're weird. We are. If that makes us weird. Si eso es lo que hace, somos raros. No porque yo lo digo, sino porque el mismo Jesucristo lo dijo. Él dice, me encanta cuando muchos años atrás le preguntaron a George Bush, el segundo que estaba corriendo para presidente, le preguntaron, ¿usted dice que Cristo es el único camino al cielo? Y él respondió y dice, no, solamente yo lo creo. Pero yo no fui el que lo dije, el que lo dijo fue Jesucristo. Jesucristo es que Él es el único camino, ¿a qué? Al cielo. Aún hoy en día, muchos de estos pastores que se llaman pastores, cuando son confrontados para mantener si se puede decir, la apariencia o tratar de agradar a este mundo de hoy en día, entonces le preguntan y dice, bueno, Dios es el que va a juzgar. Sí, Dios es el que va a juzgar, pero ya Dios hizo solamente un camino. ¿Y es quién? Y es Cristo. Primero porque Él fue el único que murió por quién. Por nosotros. Buda no murió por nosotros. María no murió por nosotros. Mohammed no murió por nosotros. Es Cristo. Pero solamente Cristo murió por nosotros. Es el único que resucitó por nosotros. Por lo cual, por eso cantábamos que un día que Él va a venir. La pregunta es si nosotros vivimos como si Él va a venir. Porque estamos más preocupados por el mañana que porque Él venga por nosotros. Y el tiempo está corto. Weird. So we're weird.
you're weird. Y más raro vamos a hacer, pero tenemos que explicar la verdad. Ahora mismo hay pastores, un ejemplo, y preguntan, y no son claros porque, bueno, es que todo depende, no solamente hay un Dios, solamente hay un camino. Yo no dije eso, yo no hice eso, yo no soy el que soy narrow-minded, es Cristo, porque Él fue el único que murió por nosotros. Entonces tenemos que explicarlo, pero explicarlo con empatía y en amor, y explicar con razón por qué no hay otro camino. ¿Por qué no hay otra forma? Y también podemos hacer esta pregunta. Yo me hice esta pregunta hace muchos años. ¿Por qué si yo fuera tan bueno, pudiéramos ser tan buenos, no podemos ir al cielo? Y esta fue la respuesta que tuve bien rápida. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Amén. O sea que Él cogió todos esos latigazos, toda esa tunda, toda esa pela que le dieron. Yo no sé usted, pero lo más vergonzoso es que te pongan desnudo. Y desnudo que sea ropa interior para que la gente se ría de ti y te escupa después y se mofen de ti. Entonces sería la pregunta. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué murió si nosotros tenemos algo que podemos llevar ante el Señor? Es lo único que es Cristo. Cristo, 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 porque Él es digno de ser glorificado, alabado. Para siempre es el que vamos a estar glorificando para eternidad. Y si usted no lo hace aquí en la tierra, yo no sé qué usted va a hacer en el cielo. Amén. Por eso hice la pregunta, ¿Él es tu rey? ¿Está reinando, gobernando qué en tu vida? Y esta es la explicación del Espíritu Santo. La profecía es afirmada. En versículo 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derrame mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto que sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derrame de mi espíritu y profetizarán, predicarán, llevarán ¿qué? La palabra. Esto es simplemente una profecía que se estaba cumpliendo, que estaba comenzando, que empezó ahí, pero que continúa en el sentido de que de nosotros continuando ¿qué? Predicando el evangelio, y es un hecho histórico. Versículo 22, varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, así al cual Dios levantó, los soltó los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por quién? Por ella, ni la misma muerte lo pudo retener. ¿Pero por qué? Eso es lo que Dios hizo. ¿Con quién? Con su hijo. Es un hecho histórico. Aquí está Pedro predicando. Vean este mismo Pedro que 51 días antes, 54 días antes, negó a Jesús. Está ahora apareciéndole a los romanos, a los fariseos, a los soldados, a todo el que... Ustedes fueron los que hicieron esto al Cristo, porque él ya no tenía temor de morir. ¿Por qué? Porque para él morir es que ganancia. Porque él vio al Cristo que resucitado. Y por eso cambió, no solamente él y los 10 discípulos. ¿Fueron de qué? Los que se habían ido. Todos murieron, ¿quién? Por Cristo. Porque vieron al Cristo ¿qué? Resucitado. Ahora, ¿qué significa Pentecostés? Pues ya vemos. Eso es lo que significa Pentecostés, es un acto histórico y profético que ocurrió en una ocasión, que se repartieron esos idiomas para que la gente, todos los que estaban ahí, pudieran escuchar que el evangelio de Cristo. Ese es el mandato para usted si usted le entregó su vida a Cristo. Eso no es el mandato para pastores, para misioneros, porque todos son misioneros de Cristo. La gran comisión es para todos. Y usted dirá, pero yo no sé qué hacer. Sí, usted puede primeramente orar, dar y ir. A lo mejor no puede ir, pero puede hacer algo. Usted tiene internet, ¿verdad? O sea, ya el mundo está a nuestros pies. Ya no tenemos solamente que estar viajando, y doy gloria a Dios por los 20 que van, casi 20 para Puerto Rico, los 20 que van a República Dominicana, el otro grupo pequeño que regresa a Europa.
Y por las bendiciones de nuestra convención de que pudimos estar entonces trabajando con iglesias que son parte de nuestras convenciones en España, que han tomado la decisión de dejar a sus hijos, ya adultos, para irse a otro país completamente diferente. Solamente me puedo pensar, no es casualidad, que un pastor que conocí hace 30 años atrás, tenía yo como 3 años de edad, no, fue el que trabajaba para la compañía de pastores de retiros y ahí nos conocimos y es donde estaba yo en la iglesia que su hija y su esposo son los misioneros en España. Y le pregunto, Ángela, ¿tienes más hermanos, más hermanas? No, yo soy la única hija. Wow. Pero ellos estaban dispuestos a entregar a su hija única. Si Dios te está llamando para otro lugar del mundo. Y no es fácil. No es fácil porque no está la familia. Están solos supuestamente, pero no están solos porque está Cristo con ellos. Y ellos no han sacrificado nada que el mismo Dios ya sacrificó, que Dios único que a su único hijo. Entonces la razón es que llevemos su palabra. Esa es la razón de Hechos 2. No es tener una celebración aquí. Es que el mundo puede escuchar acerca de qué. De Cristo, que el Evangelio sea que proclamado en todas las partes del mundo. Y es básicamente estar lleno del Espíritu Santo, estar controlado por su Espíritu, vivir bajo el poder de Él y ser testigos de Él. Me vino a la mente Paul Revere. ¿Alguien sabe quién es Paul Revere? Uno que estudia historia. ¿Alguien más sabe quién es Paul Revere? The British are coming, the British are coming, the British are coming. Ahora saben quién es Paul Revere, ¿verdad? Veo que ya varios hacen así, se colgaron en su examen de historia, pero está bien. Era mi clase favorita, porque era la más difícil para copiarme, eso tenía que estudiar. Y me puse a buscar acerca de Paul Revere y yo no sabía que él fue miembro del famoso Tea Party en Boston. Tampoco sabía que era de descendencia francesa. Tampoco sabía que era soldador, como Nelson. Pero tampoco sabía que hacía dentista o ayudante de dentista part-time en aquella época. Creo que cualquiera entonces podría ser dentista. Pero algo sí sé de él. Y es que básicamente es famoso simplemente porque él fue el que usted ve en los comerciales, en los anuncios, en los muñequitos cuando yo veía The British Are Coming. Él fue uno de los héroes. Porque Estados Unidos y Estados Unidos, cuando los ingleses estaban atacando a nuestra nación. ¿Y por qué digo esto? Porque al final de nuestra vida, realmente no importa dónde nacemos, de dónde hemos venido, nuestra profesión o nuestra familia. Dios nos dejó aquí en esta tierra para decirle al mundo, Cristo viene y Cristo viene. Y si usted no está viendo los tiempos finales ahora, y usted tiene familiares que no conocen a Cristo, compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, la razón de nosotros es simplemente, Cristo viene, Cristo viene. A él no le importó montarse en un caballo en abril 18, 1775 y pasar casi toda la noche yendo de pueblo en pueblo para avisarles que venían los británicos, arriesgando su propia vida. No le importaba porque era más importante salvar nuestra nación y la vida de esa familia que su propia vida. Y es lo mismo para nosotros hoy día, que básicamente Dios nos dejó aquí en la tierra, nos dio un idioma y la mayoría de nosotros por lo menos 2 idiomas, algunos 3 idiomas, que son más importantes que hablar un idioma celestial, lo dijo el apóstol Pablo. Porque yo hablo con Dios y Él me entiende en español. Y aunque yo hablara con Dios otro idioma, que Él y yo entendiéramos solo, that's fine too. Pero ese idioma no hace absolutamente nada en la tierra, porque no vale nada en la tierra. Eso es algo personal entre tú y Dios. El idioma que tenemos, utilicemos. Y si tienes 2, tienes 2 oportunidades para compartir el Evangelio. Y si aprendes más, ¿por qué? Porque Cristo viene
Cristo viene. Y eso es lo que estamos celebrando un día. Él dice que un día vamos a estar, ¿qué? Sentados con Él, celebrando esto en persona. Cuando estaba hablando con quién, con sus discípulos y dejándoles saber que Él venía y que Él regresaba por nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú regresas un día. Pero mientras tú regresas, ya tú nos prometiste que tú vas a estar con nosotros, que tú no nos vas a dejar y no nos vas a desamparar. Padre, te pido si hay alguien en este lugar que no te conoce en una forma real o personal, que tu Espíritu Santo hable a su corazón. Yo solamente puedo hablar al intelecto, pero ese mismo Espíritu que fue derramado por primera vez en las personas salvas para siempre y selladas, es el mismo Espíritu que está aquí hoy día. Y hoy día experimentamos Hechos 29, que es básicamente aquellas personas que han sido alcanzadas, que han recibido el Evangelio. De igual manera hoy día pido si hay alguien en este lugar que no te conoce, que hoy día pueda conocerte. Y para el mismo tiempo también pido si hay alguien en este lugar que dice, sí, ya yo le entregué mi vida a Cristo, pero la pregunta es la siguiente. Es el Rey de tu vida. Está gobernando tu vida. Y el primer paso de obediencia que Él gobierne tu vida es bautismo. Te hago esta pregunta, ¿has sido bautizado? A lo mejor no es casualidad que estás hoy aquí y viste un bautismo y dices, pastor, Dios me ha hablado. Tengo que tomar esa decisión. A lo mejor es porque no has hecho una decisión realmente real de entregarle tu vida a Él. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, por cada persona que está en este lugar. Pedimos esto en Cristo Jesús.